Hola Vivers, soy Elena y hoy voy a resolver el examen de PCE de la convocatoria de mayo de 2022 de Geografía de España. Para esto nos vamos a ir a la página web de Luis Vives, nos metemos en el blog, vamos a ver exámenes resueltos y de aquí ya nos vamos al miércoles 25 de mayo, Geografía de España, y vemos el PDF. Bueno, aquí nos presentan el examen. Primero es la prueba objetiva, bloque de 14 preguntas, contestamos únicamente 10 y en el caso de responder a más de 10 preguntas nos tomarán únicamente las 10 primeras. Primera pregunta. Un mapa de escala 1/50.000 indica, la respuesta es A, que 1 centímetro en el mapa equivale a 500 metros en la realidad. No puede ser la B, porque 1/50.000, antes que nada, 1/50.000 significa que 1 centímetro en el mapa son 50.000 centímetros en la realidad. Si yo paso 50.000 centímetros a kilómetros, son 0,5 kilómetros, con lo que la respuesta B ya fuera. Y por supuesto la C no puede ser porque hemos dicho que esto es 1 centímetro en el plano, en el mapa, son 50.000 centímetros en la realidad, con lo que ya la respuesta C también se invalida. 2. ¿Qué se entiende por vertiente hidrográfica? A. Conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos vierten el agua en el mismo mar. Esto aparece en el tema de diversidad hídrica en cualquier manual de Geografía de España. 3. Por crecimiento vegetativo o natural se entiende A. La diferencia entre C. La diferencia entre el número de nacimientos y de fallecidos. No es ni la A ni la B porque no tienen ningún tipo de relación, además algunas son incluso un poco inventadas. 4. La meseta central española queda dividida en dos por el B, sistema central, ya que la subdivide en submeseta norte y submeseta sur. 5. ¿Cómo se denomina la entidad básica de la organización territorial del Estado? A. Municipio, ¿vale? Es lo más básico, sobre él ya está la provincia y luego encima la comunidad autónoma en jerarquía. 6. ¿Qué se entiende por roturación? B. La acción de arar una tierra para ponerla en cultivo. La A está inventada y la C sería el barbecho, así que también eliminada. 7. El anticiclón de las Azores afecta a la península en... Esta pregunta yo la considero un poco como pregunta trampa, ¿vale? Es un poco controvertida. ¿Por qué? Algunos de vosotros a lo mejor decís, no, el verano, ya está, es muy clara. Bueno, el anticiclón de las Azores se da en cualquier estación del año y es permanente, porque es un anticiclón que está en las Azores y luego de ahí se mueve a latitudes más septentrionales o meridionales. Entonces nos va a afectar siempre a la península de una manera más directa o indirecta, pero siempre está afectándonos. Entonces, excluir únicamente a que es en verano, en realidad no es correcto del todo. Es que se da en cualquier estación del año. Podemos vernos afectados por el anticiclón de las Azores en primavera o incluso en invierno. ¿De acuerdo? Entonces, yo como geógrafa, si ahondo un poco en el conocimiento de la geografía, diría que es en cualquier estación del año y que es algo permanente su afección. Si quiero ser un poco más simplista, pues posiblemente pueda responder el verano, ¿vale? A lo mejor lo habéis visto en otras correcciones o incluso el examinador considera que es el verano, ya digo, por un poco ser más simplista, acorde con el temario de segundo de bachillerato. Yo voy a seguir respondiendo la C, porque en realidad el anticiclón de las Azores afecta a la península de manera permanente en mayor o menor medida durante todo el año, pero bueno, veremos a ver cuál es la respuesta final que da el examinador de la UNED y quizás, ya digo, escoja una respuesta un poco más simple, más sencilla y diga que es el verano. Así que, pues eso habrá que esperar las resoluciones de los exámenes por parte de la UNED. Seguimos. 8. El alcornoque, Quercus suber, es un árbol típico de clima mediterráneo. Dice, no, es de clima oceánico, no, es de clima mediterráneo, ¿vale? Así que la A fuera. B, ¿se localiza en el sudeste peninsular? No, sería en el suroeste, así que por eso cogemos la C, que su región de máximo desarrollo se encuentra en Extremadura, porque es así. 9. ¿Cuál es el paralelo de mayor tamaño? El Ecuador, ¿vale? Porque separa además el hemisferio norte y el hemisferio sur. 10. La agricultura cerealística se concentra fundamentalmente en Castilla y León, porque en Canarias es un tipo de cultivo distinto en terrazas y en Galicia se da un cultivo de huertas. 11. El ensanche decimonónico de las ciudades se caracteriza porque su trazado es irregular, no puede ser, porque es más propio del casco antiguo,
de planta octogonal, juega un poco con el nombre para liarnos, así que sería de planta ortogonal. 12. La Sierra de Guadarrama forma parte del sistema central. Esto es de los primeros temas, el tema del relieve, así que eso hay que sabérselo. 13. ¿Cómo se denominan las líneas imaginarias que sobre un mapa unen los mismos valores de presión atmosférica? Son las isobaras, porque las isoyetas unen puntos de igual precipitación y las isoipsas de igual altura. Y 14. ¿Cómo se denomina al conjunto de personas de un territorio formado por los residentes presentes y los transeúntes? La población de derecho, de hecho o la itinerante. Yo he puesto la población de hecho porque la población de derecho son las personas que tienen residencia en el territorio, estén o no en ese momento, mientras que la población de hecho son esas mismas más las que están ahí de manera de transeúntes, que no permanecen siempre en el mismo lugar. Así que sería población de hecho, y la población itinerante es la que nunca se asienta en un lugar, ¿vale? Prueba de desarrollo. Contestamos a 2 de las 4 preguntas. La primera es: señale las grandes unidades morfoestructurales de la península ibérica, descríbalas e indique varios ejemplos de cada una de ellas, ¿vale? Pregunta sobre relieve. Así que a mí me gusta siempre comenzar con qué es una unidad morfoestructural. Y luego ya habría que hablar de las grandes unidades morfoestructurales, que son los zócalos o escudos, los macizos antiguos, las cordilleras de plegamiento y las cuencas sedimentarias o depresiones. Las explicamos brevemente. No lo voy a leer porque ya vosotros podéis leer el examen, obviamente. Pero bueno, siempre deciros que hay que hablar de cómo se han originado, la era primaria, orogénesis huroniana, de qué se componen, rocas duras, granitos, pizarras, ¿vale? Y que se pueden encontrar en la mitad occidental. Macizos antiguos, lo mismo, ¿vale? Cuándo se creó, qué materiales tiene, y luego como nos dice que tengamos que citar algo, pues fijaos, el sistema central, los montes de Toledo, cordillera cantábrica, macizo galaico. Lo mismo con cordilleras de plegamiento, lo único que hay que ampliar con los dos tipos, que son las intermedias y de alpina, y lo mismo con las cuencas sedimentarias o depresiones, con las cuencas formadas por el hundimiento de un bloque de un zócalo y luego con las depresiones prealpinas, ¿vale? Pero ya digo, siempre la formación, el tipo de roca y luego los subtipos si los hay y mencionar ejemplos. B. Señale los principales problemas medioambientales vinculados a la contaminación atmosférica. Bueno, pues ahí me gusta decir por qué está causada la contaminación atmosférica, contaminantes primarios o secundarios, y luego ya hablo de las principales consecuencias de esa contaminación. La lluvia ácida, la capa de ozono, el efecto invernadero, la campana de polvo y luego el ruido. Hablo un poquito sobre cada uno de ellos, incluso puedo dar algún dato, no pasa nada si no damos porcentajes, no os preocupéis, pero sí que habría que explicar, pues en este caso, la lluvia ácida qué es, la capa de ozono donde podemos encontrar, qué disminuye su espesor, qué consecuencias puede tener, como por ejemplo el resultado son irritaciones oculares, problemas respiratorios, igual con el efecto invernadero, cómo se crea, la campana de polvo, lo mismo, y el ruido, pues cuáles son sus principales consecuencias, también podemos citarlas, ¿vale? Ya digo, no lo leo porque creo que vosotros ya podéis leerlo, lo que sí os doy unos tips de cómo hay que responderlo. C. El movimiento natural de la población española indique cuáles son las principales etapas de la evolución de la natalidad y mortalidad dentro de, ojo, el modelo de transición demográfica. Así que yo tengo que explicar primero qué son los movimientos naturales de la población, resultado del balance entre natalidad y mortalidad, también llamados crecimientos vegetativos. Y luego ya hablo de la transición demográfica, que está entre 1900 y 1975. Entonces, es el paso entre el régimen antiguo y el actual, y bueno, pues luego hablo de la natalidad y de la mortalidad. La explico aquí, cómo descendió de forma suave y discontinua, los periodos que tiene, ¿vale? Porque como fue discontinuo, no siempre fue igual, pues hay que hablarlo y por qué. Y luego de la mortalidad, qué es lo que ocurrió, ¿vale? Pues la gripe de 1918, la guerra civil, hay que hablar, las epidemias, que luego, sin embargo, el descenso general de la mortalidad, reducción de la incidencia de los principales factores de riesgo, perder la salud. Los avances médicos, la generalización de los nacimientos en clínicas, ¿vale? Siempre hablamos un poquito de la mortalidad infantil. D. Factores de localización industrial. Yo explico los factores de localización industrial, que tenemos dos tipos, los llamados clásicos, porque aquí no me lo acotan.
Los factores de localización industrial los tenemos tanto en un inicio de la industria como lo hablamos en la actualidad. Entonces, como no me lo han acotado, pues yo tengo que hablar un poquito de ambos. Entonces digo que hay unos factores de localización clásicos que se dieron entre 1855 y 1975 principalmente porque en la crisis del 75 al 85 no se habla tanto de la localización industrial, y luego ya hablo de lo que ocurre en la actualidad, de los factores que hay en la actualidad. Entonces yo explico los factores clásicos de localización y digo cuáles son, ¿vale? Y luego los factores de localización actuales. Por ejemplo, los clásicos, no puede faltar la proximidad a las materias primas, los emplazamientos favorables para el acceso y distribución de productos, cercanía de mercado-consumo, mano de obra abundante, en fin, todos ellos. Y luego los que están en la actualidad, pues que pierdan importancia los clásicos y ganan otros, ¿vale? Como la tecnología, la innovación, la información. Así que, bueno, hay que jugar un poco con esas dos partes que están en el tema. Y luego ya entramos con la prueba práctica. Dice, conteste a una de las dos opciones. Aquí tenemos una primera que es referente a más geografía física, y luego ya vamos a la geografía humana. La opción A, el climograma, y nos tenemos que responder a las siguientes cuestiones. Nos ofrecen este climograma, ¿vale? Tenemos que saber entonces realizar un comentario de un climograma, o conocer sus partes. Y vamos a ir respondiendo. Dice, indique que representa un climograma y comente brevemente el comportamiento anual medio de las temperaturas y precipitaciones representadas en el gráfico. Entonces, lo primero que yo doy aquí es una definición de climograma, ¿vale? Es un gráfico en el que se representan simultáneamente temperaturas y precipitaciones de una región o una ciudad. Y yo luego ya hago brevemente un comentario en el que, como a mí aquí no me lo dan, tengo yo que saber calcular las precipitaciones totales, sumándolo, ¿vale? Las precipitaciones de cada uno de los meses, y luego la temperatura media. Sumo y hago la media entre 12. Entonces yo eso tengo que saber hacerlo, y luego hablo de las precipitaciones. Pues en este caso nos sale un total de 1.687, con lo que son muy abundantes, donde presenta los máximos a finales de otoño, principios de invierno, y aquí en abril, que es primavera, y donde presenta el mínimo aquí, ¿vale? En verano, en el mes, creo que es julio, ¿vale? Y luego digo que van en forma de lluvia y que son regulares porque ningún mes desciende de 30 milímetros. Y luego lo mismo con las temperaturas, lo analizo, ¿vale? Donde tengo los máximos, en este caso en verano, y qué tipo de verano es, si sube de 22 grados, si no, en este caso es un verano fresco, ya que la temperatura más alta no supera los 22 grados, y lo mismo con el invierno, que se sitúa entre 6 y 10. Y luego hablo de la amplitud térmica, la calculo, la diferencia entre el mes más cálido y el mes más frío, que en este caso nos da 11,5 grados, así que es baja, y digo que no hay aridez, ¿vale? No me lo han pedido, pero bueno, yo lo puedo citar. La segunda pregunta nos dice que a qué dominio climático corresponde y que razonemos la respuesta, es decir, que expliquemos el dominio climático, por qué es así. Pues corresponde al clima oceánico, yo ya he especificado, litoral, ¿vale? Podéis decir clima oceánico, lo explico y luego digo, este se corresponde con el litoral. Bueno, yo prefiero darlo desde el principio para que el examinador lo sepa. Y explico que sus precipitaciones son abundantes, que son regulares, que se puede darse un máximo en invierno, un mínimo relativo en verano, ¿vale? Un poquito explico, eso está dentro del temario, pues ya está. Tercera pregunta, ¿en qué región de España ubicaría este dominio climático y en qué vertiente hidrográfica se sitúa? Vale. ¿Dónde se da? Está localizado en la cornisa cantábrica y Galicia, y la vertiente a la que corresponde es la vertiente cantábrica. Si yo esto por lo que sea, no os preocupéis, lo he contestado ahí al principio en la pregunta número 2, no pasa nada, está contestado, ¿vale? Incluso a veces también me pasa que voy escribiendo y coloco ahí la localización y digo, anda, si luego me la han preguntado otra vez, no pasa nada. Y luego tenemos aquí en qué región de España ubicaría este dominio climático. Perdón, esta ya la he dicho, es esta. Relacione la influencia de este clima sobre el paisaje y las actividades humanas. Vale. Pues entonces aquí este es un poco más de razonar. Y digo que este clima pertenece al paisaje natural de la España húmeda y que el clima, tengo que pensar en qué puede afectar el clima. El clima lo primero afecta a la vegetación, los bosques. Pues entonces digo que gracias a las precipitaciones tan abundantes encontramos qué tipo de bosques habrá ahí. Bosques caducifolios, hayas, robles, landa, prados. Y hablo ya de paso, enlazo con las actividades humanas, que es lo que me está preguntando a mí, actividades aquí humanas, ¿vale? Que lo relacione. Bueno, pues ¿qué actividades humanas puedo tener ahí? Pues la vegetación se presta para la explotación forestal, ya que la madera de haya y roble se utiliza para la elaboración de muebles, barcos, construcción, otros utensilios. Los prados, ¿para qué va a ser? Para el pastoreo, que aquí tenemos mucha ganadería vacuna u ovina. ¿Qué puede además afectar el clima?
a la hidrología. Así que a nivel hidrológico, ese dominio climático, como hemos dicho, que tiene muchas precipitaciones, pues la extensión está además en la extensión de la vertiente cantábrica, que lo hemos mencionado antes. Por ahí discurren ríos caudalosos, que no presentan estiaje, que tienen precipitaciones abundantes, regulares, ¿vale? ¿Esto con qué se relaciona? Con el aprovechamiento hidráulico. ¿Por qué? Porque gracias a que tenemos estos ríos caudalosos, podemos tener un aprovechamiento de las presas hidroeléctricas, ¿vale? Ahí tenemos de nuevo la actividad humana. Además, afecta a los suelos, ya que las precipitaciones suaves y constantes favorecen la filtración en el suelo. Eso es lo que favorece. Una precipitación torrencial no nos es favorable, sino la que cae de manera suave y constante, apareciendo entonces suelos ricos en humus con una topografía agradable para cultivo y pastos verdes. Por ello, el tipo de clima afecta directamente ¿a qué? A la agricultura, otra actividad humana. En estas regiones se da la agricultura extensiva, sin necesidad de un aporte extra, que sea el regadío. ¿Y qué se cultiva? Pues especies de plantas forrajeras para el ganado, alfalfa, maíz forrajero y cultivos de huerta, ¿vale? Ahí lo he hecho un mix todo junto porque me parecía adecuado ir hablándolo. Y la opción B, que ya terminamos. Observe la imagen aérea de la ciudad de Vitoria y responda a las siguientes cuestiones, ¿vale? La visualizamos bien. Y dice que analicemos de la morfología urbana de Vitoria e indiquemos características de trazado, situación, emplazamiento y estructura urbana. Vale, pues yo lo analizo. Digo que es la ciudad de Vitoria-Gasteiz, me gusta un poco presentarla, capital de la provincia de Álava y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, situado entre la costa cantábrica y el interior peninsular. Ya estoy poniendo ya la situación. Nació como núcleo defensivo y comercial, que se convirtió también en industrial en el siglo XIX, emplazado en una suave colina. Y luego la estructura, que se divide en tres partes: casco antiguo, ensanche y periferia. Y yo cito un poco dónde está cada cosa para que el examinador vea que yo lo he sabido ver en el plano que me han dado. El casco antiguo se sitúa en el centro superior, aquí arribita, ¿vale? Con una forma ovalada o de almendra. Al sur de este está el ensanche y luego rodeando la periferia, ¿vale? Por eso lo pongo aquí. Y luego, ¿qué me preguntan? Me dice: defina las principales características del casco histórico, tipo de plano, trama urbana y usos. Casco histórico. A esto es teoría, ¿vale? Aplico la teoría y aquí explico el casco antiguo, ¿vale? Que es parte de la ciudad urbanizada desde su origen, ocupa una pequeña superficie de la ciudad actual, tiene un gran valor, un legado cultural. Y a mí, pues me ha parecido adecuado extenderme un poco, porque creo que la pregunta así requiere ese tipo de respuesta, que nos extendamos, y he hablado de la etapa preindustrial, cómo era, tampoco he hablado de todo, pero bueno, de lo más importante, cómo era el casco antiguo en la etapa preindustrial, en la etapa industrial y en la actualidad, ¿vale? Así que aquí es aplicar la teoría, lo leéis tranquilamente, pero ya digo que está todo en cualquier manual o libro de geografía. Etapa preindustrial, presenta características comunes como murallas, con finalidad defensiva, fiscal-sanitaria, plano irregular, aunque depende de la sociedad fundadora de la ciudad, ¿vale? Trama abierta o cerrada, y luego la etapa industrial, lo mismo, ¿vale? La trama se densificó, en la actualidad, pues el trazo de las calles resulta muchas veces inapropiado para el tráfico, bueno, hablo un poco de todo. Y luego la última pregunta que me hacen es: ¿cuáles son los principales problemas que afectan actualmente a los centros históricos de las ciudades y qué tipo de soluciones se le ocurren? Esto es aplicar de nuevo la teoría, porque aparece en cualquier manual, ya digo. No es algo que yo tenga que decir, voy a ponerme aquí a ver qué puedo hacer para el casco antiguo, mejorarlo. No, esto es todo teoría. Y entonces pongo aquí que los centros históricos el llamado proceso de gentrificación, lo explico, porque ese es el principal problema actual. Y luego hablo de otros, como el trazado de las calles, que resulta muchas veces inapropiado para el tráfico moderno de personas y automóviles, provocando saturación de estos espacios. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha peatonalizado calles con el fin de recuperarlo para un espacio de encuentro. Y a su vez, ya que la edificación sufre el deterioro de algunos edificios históricos y el contraste entre barrios, se ha rehabilitado los edificios históricos destinándolos a veces a nuevos usos, ¿vale? Esas son las soluciones que damos a los problemas actuales del casco histórico. Muy breve. Así que nada, chicos, aquí lo dejo. Espero que os haya salido bien, que hayáis tenido muy buenos resultados. No ha sido un examen muy complicado, al revés. Han sido preguntas incluso ya repetidas de años anteriores, con lo que eso, bueno, sobre todo en el tipo test, nos ha venido muy bien. Y nada, chicos, os deseo lo mejor y nos vemos en otros de los vídeos de Luis Vives. ¡Chao, Vivers!